Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 19. Costura meticulosa. Un corazón gentil está atado con un hilo fácil. George Herbert. Naruto suspiró al abrir la puerta con el hombro, frotándose el ojo mientras se agachaba distraídamente, evitando el golpe que podría haberle cerrado un tenketsu vital en el cuello. Con un movimiento bien practicado, sus dedos cansados pero no menos hábiles se movieron y una marioneta cercana cobró vida. Se precipitó hacia adelante con piernas tambaleantes y a medio construir, y agarró bruscamente a Hanabi, levantándola del suelo, ante las protestas enérgicas de la chica, que se agitaba inútilmente. Naruto la ignoró y arrojó su chaqueta al respaldo de su silla de trabajo, desplomándose en ella un instante después, dejando la cabeza colgando. No tenía ni la energía ni la paciencia para lidiar con la pequeña rebelión de Hanabi ese día. La tensión incómoda con Kumo finalmente se había disipado, y las líneas del frente se habían convertido en auténticas zonas calientes de insurgencia y contraataque a medida que se trazaban las líneas. Naruto hizo que la marioneta acompañara a Hanabi, que aún forcejeaba, hasta su futón antes de dejarla caer bruscamente. Ella se incorporó, se apartó el pelo de la cara con un soplido, dirigiendo a la rubia su mirada fulminante, potenciada por el Byakugan. Si no fue intimidante la primera vez, a Naruto le dio igual cuando estaba cansado. En cambio, le devolvió la mirada a través de la marioneta, que la empujó de vuelta a la cama mientras se pasaba una mano por el pelo sudoroso. «Déjalo por una vez, ¿quieres?», murmuró con tristeza. Su mente estaba tan aletargada que ni siquiera podía concentrarse en las pocas ideas de titiriteros que se le habían ocurrido en el campo. «Nunca, no hasta que escape de aquí», replicó la pequeña Yuga con desafío. «Cuando estás tan cansada, es una oportunidad mejor». Sin embargo, continuó sentada allí, con los brazos cruzados. La rubia simplemente resopló con desdén y se dio una vuelta en la silla. Sí, buena suerte con eso. Su cabeza se inclinó hacia adelante de tal manera que el cabello le cayó desordenadamente sobre los ojos, ocultando su mirada aburrida. ¿Qué tal el intento de fuga hoy? La mirada de Hanabi se intensificó. Sin embargo, después de un momento, un ligero rubor se extendió por sus mejillas y se vio obligada a apartar la mirada. Ante eso, Naruto finalmente reunió algo de energía y arqueó una ceja al despertar su interés. ¿Qué fue hoy?, preguntó, ladeando la cabeza mientras la chica estiraba el cuello para evitar aún más su mirada. ¿Intentaste atravesar las paredes? No hubo respuesta. ¿Quizás el hueco del ascensor? De nuevo, nada. ¿Atacaste a uno de mis clones? Puso los ojos en blanco al oír eso, pero seguía sin haber nada, así que Naruto pensó un poco más, mirando a su alrededor y notando algunos detalles extraños. Su sonrisa prácticamente se triplicó en el acto. ¿Intentaste esconderte dentro de una de mis marionetas? Casi al instante, las mejillas de Hanabi se sonrojaron y Naruto supo que había dado en el clavo. ¿Cómo fue eso exactamente?, preguntó, inclinándose hacia adelante con una sonrisa divertida. Hanabi no lo dignificó con una respuesta, pero sí notó que se apretaba aún más las manos contra las axilas en un intento fallido de ocultarlas. Sus marionetas tenían mecanismos de seguridad para evitar la apertura forzada de sus compartimentos. Después de todo, contenían objetos peligrosos. ¿Cuál?, preguntó con una risita, pero su mirada ya estaba vagando por todas partes, buscando la marioneta que parecía más fuera de lugar desde donde la había dejado.
Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en una réplica de Ramia, tirada al suelo desde su estante, su mirada se tornó mortalmente seria y cruzó la habitación en un instante. «Muéstrame las manos», ordenó con tono serio. No quedaba rastro del previamente cansado y letárgico Naruto, y Hanabi se sintió obligada a mostrarle las suyas. Estaban vendadas de forma ligera y deficiente, lo que hizo que Naruto chasqueara la lengua con irritación. Un clon de sombra apareció, desapareció y reapareció rápidamente con un nuevo juego de vendajes mientras el original se dedicaba a retirar con cuidado los que Hanabi le había aplicado apresuradamente. «No te metas con las marionetas. Te lo dije», refunfuñó Naruto con el tono que un padre podría adoptar con su hijo. Mientras tanto, Hanabi observaba confundida, con alguna mueca de dolor ocasional, mientras él rehacía con maestría su trabajo descuidado. Se detuvo al terminar de quitárselas, observando los arañazos de sembón que cubrían sus manos. Su mirada solo se detuvo un instante antes de aplicar un ungüento y curarlas rápidamente. Al terminar, se puso de pie y miró a la morena con una mirada indescifrable. «Tuviste suerte de que no guardara veneno en las maquetas de repuesto», la reprendió poniendo los ojos en blanco. «Si no, estaría vendando algo más que tus manos». Se fue a su habitación, demasiado cansado para ocuparse Nato ahora mismo. Hanabi se quedó allí sentada, parpadeando, con la mirada moviéndose lentamente entre la puerta y sus manos limpiamente vendadas. «Oye, ¿alguien ha visto los diseños de la marioneta anfibia?», gritó un clon desconocido, una más en la larga lista de quejas de ese día. Fue suficiente para que Naruto se arrancara los pelos. «Por última vez, no lo hemos hecho», respondió irritado. «Ve a buscar donde una niña de 10 años podría esconder planos». Solo recibió un gesto bastante grosero de su clon, igualmente estresado, antes de que se marchara. Parecía que Hanabi se había cansado de sus numerosos intentos fallidos de fuga, al menos por ahora. En cambio, parecía estar haciendo todo lo posible por fastidiarlo de cualquier forma imaginable. Eso incluía, entre otras cosas, interrumpir el trabajo de sus clones, esconder objetos y papeles en lugares oscuros e irritantes, causar problemas donde fuera posible e incluso tender trampas para que sus clones menos atentos entraran y se dispersaran. Si era para sacarlo de quicio, lo estaba consiguiendo. Aunque él nunca lo dejaría notar. En su presencia, él era la viva imagen de la calma y el desinterés. Por suerte, eso parecía irritarla aún más que sus travesuras. De lo contrario, sentía que días atrás podría haber cedido y la habría dejado dormida sin fin. Aún así, se estaba volviendo increíblemente irritante lidiar con sus insignificantes arrebatos de infantilismo. Cada mirada que recibía de ella era de odio mordaz. Se estaba volviendo una distracción. Sabía que ella se derrumbaría mucho antes que él. Solo era una joven insatisfecha con su situación y llena de ira. Él, en cambio, tenía un objetivo primordial. Había llegado demasiado lejos como para permitir que unos pocos documentos perdidos o una o dos herramientas extraviadas lo detuvieran. Era una cuestión de orgullo en ese momento, y aunque como shinobi debería poder deshacerse de él en cualquier momento, este no sería uno de esos momentos. Mientras pensaba eso, distraídamente extendió la mano por encima del escritorio para coger un nuevo pincel de tinta, pero lo retiró con una maldición. Volcó el bote y vio cómo las brillantes púas metálicas salían disparadas por el escritorio. «Abrojos», gruñó en voz baja, con un leve tic en el ojo, «lindos». El rubio titiritero enarcó una ceja con curiosidad al entrar en su taller. Sus ojos, que habían estado buscando posibles trucos, se posaron en Hanabi, tumbada en su futón. Esto no habría sido tan extraño si no hubiera tenido los ojos abiertos y no estuviera mirando al techo con los párpados entrecerrados. Comparado con el habitual cúmulo de energía y rencor que había sido durante las últimas semanas, resultó ser un giro notablemente agradable. Sin embargo, mientras se sentaba y continuaba con su trabajo, que consistía principalmente en retocar varios diseños de marionetas, rellenar informes de misión y clasificar la información que su red consideraba suficientemente importante para sus ojos, empezó a desconcertarse. Era una sensación comparable a dormir junto a alguien que roncaba, solo para que de repente se lo quitaran. A pesar de la irritación que le causaba, se sentía mal no oírlo. Suponía que era una cuestión de habituación. Después de una hora así, se dio cuenta de que simplemente no podía concentrarse en los diversos papeles que tenía delante, y en su lugar, giraba en su silla para mirar fijamente a la chica aparentemente en coma. ¿Y cuál es la estratagema esta vez?
Preguntó, rompiendo el frágil silencio, o al menos, el silencio más absoluto en un taller ajetreado, frecuentado por sus diligentes clones. Hanabi ni siquiera se movió, simplemente ladeó la mirada perezosamente en su dirección. ¿Te haces el muerto un rato, me adormeces con una falsa sensación de seguridad? ¿Quizás juegas un poco con mi compasión? La Yuga seguía mirándolo con esa inquietante mirada entrecerrada, aún más perturbadora por la falta de pupilas definidas en sus ojos. Fue la respuesta deslucida, nada más que un gruñido indefinible que dejó a Naruto un poco ofendido. Había estado en un equipo genin con Uchiha Sasuke, y su cuota de gente intolerable que gruñía monosílabos ya estaba llena para el resto de su adolescencia. Le ticó un ojo, pero tuvo suerte de que Hanabi aparentemente hubiera vuelto su atención al fascinante techo encalado y no la viera. La habría confundido con que estaba examinando los sellos que había grabado allí, pero ni siquiera tenía su Byakugan activado. Decidió no darle importancia y volvió a su trabajo. Sin embargo, esa mirada vacía seguía ahí. A pesar de sus preocupaciones iniciales, Naruto tuvo que admitir que esta extraña fase en la que Hanabi había caído, como estaba seguro de que era bastante refrescante. Por un lado, la ausencia de obstáculos y pequeños inconvenientes por todas partes sin duda le hacían bien a los nervios y la presión arterial. Por otro lado, ya no tenía que preocuparse de que se pusiera en peligro en otro intento de escape fallido o en otra broma maliciosa. Lo único de lo que tenía que preocuparse ahora era de tropezar distraídamente con la chica. Había empezado a deprimirse en lugares extraños, sobre todo, en puntos aleatorios del suelo. El giro de los acontecimientos fue tan agradable que Naruto decidió, por una vez, hacer una excursión poco común, al menos para algo que no fuera una misión. Desde que compró el complejo de apartamentos donde vivía y lo renovó a fondo para adaptarlo a sus necesidades, no le gustaban los campos de entrenamiento más convencionales. Sin embargo, un cambio de aires de vez en cuando era una buena noticia, y de hecho, se dio cuenta de que lo estaba disfrutando mientras paseaba por las calles de Konoha. Se había convertido en un lugar muy diferente desde el inicio de la guerra con Kumogakure. El bullicio general que había sido omnipresente en las calles se había calmado. Rara vez se veía un alma en las calles después del anochecer, solo los espectros fugaces que ocupaban los tejados y las sombras. También había una tensión de la que nadie hablaba, pero que, sin embargo, estaba presente. La gente hablaba menos, y el estruendo de la calle principal se había calmado, convirtiéndose en un bullicio más tolerable. Para alguien como Naruto, que valoraba la paz y la tranquilidad, fue un cambio positivo. Mientras se deslizaba sigilosamente entre los árboles hacia su antiguo campo de entrenamiento favorito, no pudo evitar suspirar. Los sonidos delatores de gruñidos y madera al romperse delataban que el lugar estaba ocupado. Algunas cosas nunca cambiaban. Con la capucha baja, se puso con facilidad su máscara de sonrisa amable y bien forjada, y entró en el claro, solo para fruncir el ceño de inmediato. Alguien que no esperaba ver estaba destrozando furiosamente un poste de entrenamiento, diezmando con precisión y despiadadamente el desventurado bosque. ¿Hinata? La inflexión tonal de su voz era genuina por una vez, porque la chica que miraba era muy diferente a la tímida Yuga que estaba acostumbrado a ver. Cierto, hacía tiempo que no la veía. Sus responsabilidades compartidas como Chunin en una guerra de construcción los mantenían bastante ocupados. Aún así, era difícil comparar a la joven decidida y segura de sí misma con la chica torpe y manipulable que había visto hacía menos de un mes. Sus ojos Byakugan solo transmitían furia mientras destruía el tronco que tenía delante, pieza a pieza, con manos que no solo estaban cargadas de chakra, sino que ardían con él. Ah, Naruto, saludó, haciendo una pausa en su demolición de madera mientras su visión de túnel se desvanecía y finalmente lo veía en la periferia de su doujutsu. De repente, la ira burbujeante que había estado transmitiendo se desvaneció, reemplazada por una sonrisa cansada. Tampoco era la sonrisa avergonzada y cohibida que solía mostrar. Simplemente era de cansancio, como si el simple acto ya le estuviera quitando suficiente energía. Ha pasado un tiempo, dijo, mientras sus viejos hábitos volvían a aparecer a medida que su fachada encajaba sin problemas. Asintió la chica con un lento asentimiento. Mis nuevas responsabilidades me han mantenido ocupada, y mi padre ha intensificado mi entrenamiento desde. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, dejándola con una expresión perpleja mientras le temblaban los labios. Desde. Lo intentó de nuevo, pero solo logró articular unas pocas sílabas indefinibles.
De repente, se le llenaron los ojos de lágrimas cuando sus piernas finalmente cedieron y se desplomaron bajo ella. Entonces, de repente, Naruto se enfrentó a la que posiblemente fue la experiencia más confusa de su joven vida. Una chica llorando en el suelo frente a él. Tenía el rostro hundido entre las manos, mientras intentaba desesperadamente secarse las lágrimas con la manga. Torpemente, dejando de fingir su falsa sonrisa por una vez, le puso una mano en el hombro, sin saber qué más hacer. Solo podía inspirarse en lo poco que sabía sobre este tipo de cosas, sobre todo en los libros. Hinata se aferró a la extremidad que le ofrecía de inmediato, todavía llorando, pero con sollozos más entrecortados y temblorosos. Afortunadamente para el titiritero, que estaba fuera de su elemento, finalmente logró controlarse. Aunque para entonces, su manga tenía manchas de lágrimas bastante visibles. Tomándose unos instantes más para limpiarse el resto de la evidencia de su rostro, levantó la vista y le dedicó al rubio una sonrisa llorosa pero sincera. Lo siento por eso, Naruto, pero gracias. Asintió bruscamente, sintiendo que sus palabras podrían traicionarlo en ese momento. En su estado, Hinata no notó nada extraño. Ya no sé qué hacer. Siento tanta rabia todo el tiempo, con Kumogakure por robarme a Neji y a Nabi-chan, y con mi padre por actuar como si nada pasara. Al mismo tiempo, se espera que no demuestre nada, que sea la muñeca perfecta y sin emociones que mi clan espera de mí. Me mantienen tan ocupada, me entrenan tan duro, que ni siquiera he tenido la oportunidad de llorar. Un sollozo desgarrador se abrió paso entre sus murmullos, pero parecía que la Hyuga ya no tenía lágrimas que derramar. Sé que si mi clan me viera así, me considerarían débil. Pero si ni siquiera puedo llorar con mi propia familia, ¿qué se supone que debo hacer? Para entonces, ella solo miraba al suelo con una expresión sin vida que Naruto reconocía perfectamente. La había visto reflejada en su hermana toda la semana. Como una luz parpadeante que se encendía en lo más profundo de su mente, de repente vio algo en Hinata que antes se le había escapado. Potencial. Potencial en bruto, indefinido, como un montón de arcilla esperando a ser moldeada de la forma que él quisiera. Entonces les demuestras que eres más fuerte de lo que creen. El cuerpo de Hinata dejó de mecerse por un instante mientras lo miraba con ojos vidriosos, visiblemente confundida. Sin embargo, él no la obligó demasiado. Se arrodilló, tomando sus manos entre las suyas y mirándola fijamente a los ojos. Incluso en su estado actual, tuvo la decencia de sonrojarse ante la intimidad. No les muestras la emoción que quieren ver y arrancarte. Te la guardas para ti y dejas que te haga más fuerte de lo que ellos jamás podrían hacerte. Había una intensidad en su voz que hizo que Hinata se enderezara un poco. Pero no creo poder. No soy, hizo una pausa, perdiendo la breve sensación de confianza que las palabras de Naruto le habían dado y bajó la mirada. No soy tan fuerte como tú. La rubia rápidamente hizo caso omiso de eso, levantando suavemente su barbilla hacia arriba para que sus ojos se encontraran nuevamente. Pero lo eres, porque tienes estos sentimientos. Ningún shinobi se hizo fuerte reprimiendo sus emociones. En cambio, las controlaron, las usaron para alimentar su fuerza. Vuelca esa ira contra Kumogakure, por robarte a tus seres queridos. Controla esa frustración y nunca dejes que tu familia vea nada. Y cuando te conviertas en el jefe del clan, demuéstrales exactamente de quién dudaban. Para entonces, había ayudado a la chica a ponerse de pie y sonreía con confianza. Pero, sobre todo, asegúrate de hacer estas cosas porque quieres, porque tus sentimientos te lo dicen. En ese momento los ojos de Hinata estaban muy abiertos y sin parpadear, embelesada por su discurso. Internamente, Naruto estaba igualmente sorprendido por la basura que estaba diciendo con tanta facilidad. Porque, ¿de qué sirve ser un shinobi si no puedes usar las habilidades por las que has sangrado como mejor te parece? Finalmente soltó las manos de Hinata, aparentemente rompiendo el hechizo que la cubría mientras ella parpadeaba para volver a la normalidad. ¿Es así de fácil?, preguntó, con aspecto inseguro, pero esperanzado. Claro que no, respondió Naruto de inmediato, haciendo que la chica se estremeciera. Es un camino duro, brutal e implacable. Sonrió, esta vez con sinceridad, al decir algo de su propia verdad, la verdad que lo definía como shinobi y como persona. Pero solo vale la pena si es difícil. Una vez más, los ojos de Hinata se abrieron de par en par al pensar en las palabras. La rubia observaba pacientemente cómo sus rasgos pasaban por un caleidoscopio de expresiones. Finalmente, parecieron definirse en una especie de determinación, y asintió levemente. Gracias, Naruto.
Su voz no tembló ni un instante mientras entrecerraba los ojos y su expresión se tornaba pensativa. Creo que tengo mucho en qué pensar. Se alejó unos pasos antes de pensárselo mejor, volviendo rápidamente y envolviéndolo en un abrazo tan espontáneo que, por un instante, Naruto casi la ataca. Cuando se apartó unos segundos después, tenía las mejillas sonrojadas, pero ya no estaba tan malhumorada como podría haber estado un mes atrás. Gracias. Y dicho esto, salió corriendo, dejando atrás a un Naruto algo desconcertado. Le tomó un momento aclararse la mente, y la comisura de sus labios se curvó. No era justo, no era él quien debía quedarse confundido y pensativo. Se rió entre dientes mientras observaba el campo de entrenamiento. Ya no estaba de humor. Levántate, le ordenó Naruto con aburrimiento, mirando a Hanabi con una indiferencia mucho más practicada que la suya. Ella lo miró, pero no hizo nada más, apartando rápidamente la vista para mirar el techo. Esa mirada vidriosa fue reemplazada rápidamente por una de sorpresa cuando Naruto, de repente, le puso el pie bajo el estómago y pateó. Puede que no fuera el shinobi más hábil físicamente, pero tenía un excelente control del chakra y era capaz de aumentar un poco sus músculos. Lo suficiente como para enviar a Hanabi a la deriva por la habitación. Aterrizó con las extremidades enredadas entre unas cuantas marionetas de Dami que logró derribar. Cuando lo miró con furia, Naruto simplemente sonrió con suficiencia. Era la primera vez que la veía pelear en mucho tiempo. Sin embargo, mientras pensaba eso, su hombro se desplomó y miró hacia abajo, recostándose sobre la pila de marionetas como si fuera su futón. Inmediatamente, una mueca se dibujó en los labios del rubio y rápidamente cruzó la distancia que los separaba. Basta, ordenó, esta vez con un tono mucho más feroz. Su mirada no era menos indiferente, pero sí más intensa, por contradictorio que suene. Gruñó Hanabi, aparentemente el único sonido que podía emitir últimamente. Sintió el pie engancharse bajo su costado y rodó para apartarse, solo para abrir los ojos de sorpresa al ver que las cuerdas de chakra se unían a varios puntos de su cuerpo. Se rompieron antes de que pudiera siquiera alarmarse, arrastrándola por la habitación y estrellándola contra la pared. Eso hablaba bien de los sellos que Naruto había grabado allí, ya que no había ni una sola abolladura, porque ciertamente sentía como si algo en su espalda se hubiera roto. No fue una petición, dijo Naruto, una vez más frente a la chica caída, que al menos parecía estar haciendo el esfuerzo de arrodillarse esta vez. ¿Cuál es tu problema?, murmuró, con la voz un poco ronca por la falta de uso. Pereza, dijo Naruto con indiferencia, solo consiguiendo confusión por parte del joven Hyuga. Me estás irritando con tanta desgana. Ante eso, Hanabi simplemente resopló, se levantó y se sacudió un poco el polvo de la ropa. ¿Qué quieres que haga?, replicó ella con su propia dosis de fastidio. Ya soy prisionera aquí, y ahora soy una molestia solo por existir. ¿Qué más quieres quitarme? Naruto se levantó y lo tomó, permaneciendo impasible como siempre. Tu existencia no es el problema. Tu desperdicio de ella es lo que me irrita, dijo, provocando que el ojo de Hanabi se contrajera. Bueno, lo siento, siseó con tono venenoso. Iré a aprovechar mejor mi vida en el apartamento de mi otro secuestrador. Solo tuvo el efecto de hacer que Naruto pusiera los ojos en blanco. Hay instalaciones de entrenamiento dentro del complejo, ¿por qué no las usas? Eso al menos pareció pillar a Hanabi por sorpresa. ¿Qué? Tartamudeó, desconcertada por la pregunta aparentemente inesperada. Naruto volvió a poner los ojos en blanco. Eres un shinobi, un ninja capturado, nada menos, y tienes acceso a un área donde puedes mejorar tus habilidades. ¿Por qué no las usas? Su tono era sermoneador, casi aburrido. Eres mi secuestrador, ¿me detendrías?, argumentó Hanabi, solo para resistirse ante la ceja levantada de Naruto. ¿Alguna vez he mostrado indicios de impedirte hacer algo antes de hoy?, refutó. Excepto escapar, añadió como si se le ocurriera después. Hanabi parecía estar perdida. ¿Pero por qué querrías que entrenara? ¿No sería contraproducente para ti? ¿No me haría más peligrosa? Había confusión genuina en su tono, pero rápidamente se convirtió en irritación cuando Naruto se burló. Eso implicaría que te veo como una amenaza. Pero no, te dejaría hacer esto porque eres un shinobi. Es repugnante verte desperdiciar tu potencial, la observó con ojo crítico por un instante y en ese instante, Hanabi se sintió indefensa, como si fuera el Byakugan de su padre en lugar de sus fríos ojos azules, por muy mínimo que sea.
Por primera vez en mucho tiempo, Hanabi sintió una indignación genuina por algo, tanta que olvidó por un momento lo que estaban discutiendo inicialmente. ¿Qué quieres decir con mínimo? Su irritación aumentó cuando Naruto finalmente rompió su máscara de indiferencia y sonrió con suficiencia, con la comisura de sus labios arqueada en una perfecta condescendencia. Tómalo como quieras, respondió con indiferencia, enfureciendo aún más a Hanabi al darle una palmadita en la cabeza. Ella atacó con un dedo imbuido de chakra, pero Naruto desvió hábilmente su cuerpo hacia un lado. De nuevo, no era el shinobi más rápido ni el más hábil físicamente, pero lo que tenía era suficiente para lidiar con una chica que ni siquiera había salido de la academia. Agarró el brazo de la chica por debajo de la axila y le dio un cabezazo en la frente, aturdiéndola. ¿Ves? Empezó con una sonrisa burlona, retrocediendo y observando a Hanabi frotarse la cabeza. Si hubieras estado entrenando, tal vez hubieras podido esquivar eso. La muchacha lo fulminó con la mirada una vez que superó el golpe sorprendente, solo para que sus hombros cayeran nuevamente. ¿Qué sentido tiene? Se lamentó en voz baja. Parecía derrotada incluso antes de empezar. Ya no puedo entrenar las técnicas de mi clan. ¿Cómo voy a ser lo suficientemente fuerte como para derrotarte? Algo que ella dijo le hizo levantar una ceja. ¿De verdad me ves como alguien fuerte, verdad? Su voz era firme, pero innegablemente curioso por la respuesta. Hanabi lo miró confundida, como si ni siquiera entendiera la pregunta. Por supuesto, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. ¿De qué otra manera derrotarías a Neji Onisan? Eso solo hizo que el titiritero arqueara aún más las cejas. Enderezó el rostro rápidamente, volviendo al tema en cuestión. Entonces ya te rendiste, dijo, provocando que Hanabi frunciera el ceño. No puedes decirme eso. Ni siquiera soy un shinobi de verdad todavía. ¿Por qué me tratas como tal? Su voz era acalorada, pero no afectó a Naruto. Simplemente suspiró, se dejó caer en la silla y puso los ojos en blanco. No me vengas con eso. Una niña de clan como tú. Probablemente te entrenaron poco después de empezar a caminar. ¿Cuánto era? La miró fijamente de nuevo con la misma mirada penetrante. 3. 4 años. Llevas años entrenando para ser lo que tu clan quiere que seas, nunca tuviste otra opción que ser otra que una kunoichi. Ella se resistió ante esa mirada, que se intensificaba cada vez más. No eres menos shinobi que yo, no veo razón para tratarte diferente. Hanabi parecía haberse quedado sin palabras una vez más, tartamudeando para intentar argumentar algo. Pero mis técnicas de clan, tartamudeó, haciendo que Naruto alzara las manos y soltara un gruñido y un suspiro de irritación. ¿Por qué no entendía que, incluso encerrada en una vida de shinobi, lo único que importaba era que tomara alguna iniciativa para ser la clase de shinobi que podía ser? Últimamente se sentía como el maldito consejero Hyuga. Solo quería hacer marionetas y crear un legado inmortal. ¿Qué pasaba con todas esas maniobras? ¿Aún no lo entiendes?, gimió antes de recuperar su habitual indiferencia. Como sea, ya te he ayudado bastante. Dicho esto, se puso de pie de un salto y se dirigió a la puerta. Mientras tanto, Hanabi seguía dando vueltas en sus propios pensamientos. Solo después de que él saliera y cerrara la puerta de golpe, ella logró recuperar la voz. ¿A esto le llamas ayudar? Naruto no regresó hasta pasadas unas cuantas horas, y cuando lo hizo, encontró a Hanabi sentada en su futón, mirando por la ventana. Su expresión era al menos pensativa, lo cual era una mejora con respecto a antes, pero no reaccionó visiblemente a su regreso. Esto continuó durante unos minutos mientras Naruto se ponía a trastear con un pequeño mecanismo para mejorar la eficiencia de sus lanzadores de Senbon. Terminó cuando Hanabi saltó repentinamente al abrirse la ventana, y la sorpresa provocó un pequeño grito del joven Hyuga. Ni siquiera sabía que esas ventanas se abrían. Habían sido símbolos de su encarcelamiento durante tanto tiempo que había empezado a compararlas con las paredes. Fue una sorpresa, entonces, cuando de repente se abrieron para dejar entrar una mata de cabello plateado que desafiaba la gravedad, que pronto se reveló que pertenecía a cierto Jounin enmascarado al entrar en la habitación. El hombre echó un vistazo a la habitación antes de que su único ojo visible se posara en Hanabi. Por un segundo hubo una pausa. Hola, saludó Kakashi, levantando los dedos en señal de paz y casi provocando que Hanabi se cayera del susto. Ella se recuperó admirablemente, señalando al Jounin con incredulidad. Tú eres Ataque Kakashi. Eres un Jounin.
exclamó, tan rápido por la sorpresa que las palabras se le confundieron un poco. Kakashi simplemente ladeó la cabeza divertido antes de mirar a Naruto. El rubio parecía indiferente a la intrusión. ¿Tienes lo que pedí?, preguntó con aburrimiento, atrapando con destreza el pergamino que Kakashi le lanzó. Maravilloso. Y así, como si el Jounin de cabello plateado no existiera, centró su atención en el pergamino e ignoró al hombre. En ese momento, Hanabi aún estaba asimilando que un supuesto shinobi de Konoha acabara de entrar en la habitación, la reconociera y luego la ignorara. ¿Qué haces?, gritó, quedándose sin voz, incrédula ante lo absurdo de la situación. Kakashi volvió a ladear la cabeza, sin comprender. ¿Qué quieres decir?, preguntó desconcertado, con el ojo entrecerrado en una extraña imitación de sonrisa. Eres un shinobi de Konoha. Rescátame de aquí, exigió desesperada, mirando de vez en cuando al rubio, aún indiferente, mientras su mente intentaba comprender la situación. La sonrisa de Kakashi se ensanchó ante la acusación. Supongo que tienes razón en parte, asintió encogiéndose de hombros, solo para que su figura comenzara a desvanecerse, reemplazada rápidamente por un maniquí de aspecto simplista que había visto con demasiada frecuencia mientras vagaba por el complejo. Era solo Dami. Poco después, un clon de Naruto, risueño, se sentó en el alféizar de la ventana, con una amplia sonrisa burlona, mientras entraba en la habitación y cerraba la ventana con seguridad. No había necesidad de provocarla, gritó el original desde el otro lado del taller, sin dejar de leer el pergamino para verificar su autenticidad. El clon simplemente siguió sonriendo con suficiencia mientras guiaba a Dami de vuelta al perchero para colgarse de nuevo. No pude resistirme, admitió con un suspiro divertido, antes de dispersarse en una nube de humo transitoria. Hanabi miró al frente, abriendo y cerrando la boca como un pez varado, mientras su mente se ponía a prueba una y otra vez. Mientras seguía en ese estado, Naruto asintió, complacido con el contenido del pergamino, y se levantó, cruzando la habitación a grandes zancadas para situarse junto a ella. Toma, le ofreció, poniéndole el pergamino en las manos, que ella aceptó sin decir palabra. El Hyuuken, todos sus katas y la mayoría de las técnicas de la casa principal y Hyuga. Parecía tremendamente aburrido al hablar, con un atisbo de decepción disimulada. Justo como pediste. Una vez seguro de que ella tenía el pergamino en la mano y al menos había escuchado sus palabras, asintió y salió de la habitación. No por primera vez, Hanabi se quedó sin palabras mientras contemplaba el artefacto aparentemente invaluable que acababan de poner en sus manos. Tras abrirlo temblorosamente y confirmar que era lo que Naruto le había prometido, lo dejó caer. Cayendo lentamente de rodillas, se aferró el cabello entre las manos y apretó los ojos con todas sus fuerzas. Esto es una pesadilla, susurró con voz temblorosa. Tiene que serlo. Capítulo 20. Estableciendo el patrón. El hábito es un cable. Tejemos un hilo de él cada día, y al final no se puede romper. Horace Mann. Informe de misión. 13 de noviembre de 65 M. Rango. B. Operativos. Escuadrón Chunin Delta, 15, Un, Ik, Us, I. Posición estratégica. Shimono-kuni, paso 15J. Atrincherado con un número inusualmente alto de shinobi de Kumogakure. Escuadrón encargado de interrumpir o eliminar, a discreción del líder de Escuadrón 1. Estado. Éxito. Notas especiales. Se recomienda una mención especial para Un por su trabajo eficiente, 0 bajas aliadas. Rechazada. Se observaron deficiencias de liderazgo en informes individuales, SD. Ensui se ajustó la chaqueta con más fuerza. Estaba acostumbrado a los gélidos vientos de Kumo, pero ni siquiera lo preparaban para las gélidas noches del país helado. Solo quería terminar su turno para volver al fuego. Tal como estaban las cosas, ni siquiera le permitían mirarlo, o se arriesgaba a arruinar su visión nocturna. Como si hubiera mucho que ver aparte de árboles y montones de nieve. No lo admitiría ante el resto del escuadrón, pero estaba casi seguro de que se trataba de algún tipo de castigo. Apostaría lo que fuera a que él también tenía la culpa. El muy cabrón siempre se metía en líos con los superiores. Pero no podía quejarse. No, eso sería insubordinación. Eso no le impedía pensar con amargura en toda la situación mientras caminaba por el ancho del pequeño paso de montaña. Era una posición absurda. Había 100 rutas más a través de las montañas. Daba la casualidad de que esta era una de las más cómodas para los carros mercantes. Cómoda.
¿Acaso esta gente no sabía que estaban en guerra? Ah, claro, no lo hicieron. Porque a algún listillo se le ocurrió que sería mejor que los civiles ignoraran los conflictos shinobi. Para Ensui, solo significaba que tenía que fingir que no pasaba nada mientras estaba alerta por si Konoha le clavaba un cuchillo por la espalda. Malditos de la hoja. Ya era bastante malo que tuvieran que atacar Kumo y empezar esta estúpida guerra, pero ni siquiera podía ser asignado a la frontera donde estaba la acción y ganarse un ascenso destripando a unos abraza-árboles. Suspiró, con el aliento formando una fina niebla frente a él, antes de darse la vuelta y reanudar su vuelta. Así debería relevarlo en cualquier momento. Ya llegaba 5 minutos tarde, pero así era así. Aún así, a medida que pasaban los minutos y nadie venía a reemplazarlo, se inquietaba. Era propio de su escuadrón dejarlo allí solo. Echó una mirada persistente a la oscura quietud del bosque antes de darse la vuelta con un gruñido y marchar de vuelta por el paso hacia el campamento. En el momento en que vio acercarse el punto brillante del fuego, comenzó a elaborar su diatriba en su cabeza, eligiendo a quién castigaría por esos minutos adicionales de frío inútil. Nunca tuvo la oportunidad. Entró en el claro artificial donde habían acampado, y en el instante en que sus ojos se vieron obligados a adaptarse a la repentina luz, algo cayó desde arriba directamente al fuego. Se deslizó como una hoja, pero si alguien hubiera estado lo suficientemente atento, se habría dado cuenta de que no había suficiente viento para arrastrar nada tan lejos del campamento. De repente, todo el paso se iluminó como si fuera mediodía. El repentino resplandor lo hizo encogerse. Intentó desesperadamente cerrar los ojos para protegerse de la luz, solo para darse cuenta de que estaban cerrados. Incluso a través de sus párpados, todo era blanco. Por una fracción de segundo, su mente entró en pánico, preguntándose si se habría quedado ciego. El puro terror de la idea cegó sus otros sentidos con la misma intensidad que la señal de advertencia. No sintió el fino lazo de alambre ninja enrollarse alrededor de su cuello hasta que se clavó en su tráquea, levantándolo del suelo. Solo pudo forcejear un instante, forcejeando a ciegas con el alambre, que ya estaba demasiado pegado a su piel como para sujetarse. Donde su visión era un campo blanco, lentamente se transformó en un rojo moteado, con manchas que danzaban desenfrenadamente como si imitaran su pánico. Finalmente, incluso sus pensamientos se atenuaron, acallándose, como sus propios jadeos ahogados. En el último segundo, antes de estar seguro de que era su fin, sintió que la soga se aflojaba y pudo caer al suelo. Ni siquiera pudo aprovechar su repentina libertad antes de que la inconsciencia se apoderara de su mente. Si aún pudiera ver, habría podido ver otras 11 siluetas cayendo sobre la nieve. Transcurrieron unos instantes en completo silencio mientras el claro se aquietaba tras la repentina emboscada. El silencio se rompió con el crujido de unas sandalias al emerger una figura a la luz. Bueno, eso llevó una eternidad. Creí que habías dicho que el procedimiento de Kumo les hacía verificar los interruptores de patrulla faltantes casi de inmediato. Apareció un segundo individuo, con los dedos bailando mientras otras figuras invisibles comenzaron a recoger al inconsciente Kumonin. Lo es. No siempre se puede explicar la adhesión individual a su propio protocolo. La primera figura resopló. Sí, es una forma elegante de decir que te equivocaste. El rubio puso los ojos en blanco, señalando el pequeño montón de shinobi que Arakune estaba apilando a un lado. Sí, porque mi plan fue un completo fracaso. Deberíamos haberlos atacado. Una opinión inspirada como siempre, Mut, murmuró una tercera figura mientras regresaba de barrer el perímetro. Su último miembro se quedó atrás para vigilar mientras terminaban. Cállate, tú también lo estabas pensando. Sus planes siempre son demasiado largos y enrevesados. Sigo diciendo que un simple ataque por la espalda habría bastado. Y resultó en bajas innecesarias, potencialmente en ambos lados, respondió el líder del escuadrón en un tono aburrido, más interesante al ver a su títere inyectar a cada uno de los ninjas inconscientes con un potente agente somnífero. ¿Qué me importa si un par de chaquetas blancas me patean? ¿Y me llamas débil? Su única respuesta fue una mirada seca. No tiene sentido discutir por esto, se quejó el tercer shinobi, con una diplomacia inusual. La misión está completa y, nos guste o no, el plan de nuestro líder de escuadrón funcionó, así que podemos salir ya de esta nieve. Como sea, gruñó el alborotador, solo parcialmente apaciguado. Aunque, no pensé que te vendría mal un poco de frío, ¿eh? Quizás necesites algo de abrigo.
prescindiría de las pulgas, gracias. El líder del escuadrón suspiró mientras se acercaba a la pila de cadáveres. Agradecía la autonomía que le otorgaba su rango, pero liderar era agotador. Hanabi observaba con disimulada curiosidad cómo Naruto revoloteaba de un lado a otro, caminando alrededor de un gran dispositivo mecánico que él y sus clones habían estado construyendo durante los últimos días. Parecía una gran prensa de ropa, como las que había visto usar a los miembros de la rama para lavar la ropa en el complejo. Finalmente, el rubio pareció aceptarlo todo y sacó una larga varilla de metal oscuro, sujetándola a la máquina. ¿Qué haces? No pudo evitarlo. Normalmente intentaba mantenerse alejada de Naruto, prefiriendo leer los libros que le traía o entrenar en uno de los almacenes menos utilizados del edificio. Pero él había estado extrañamente poseído mientras trabajaba en este proyecto. Eso despertó su curiosidad. Estoy intentando algo que estoy casi seguro que fracasará, respondió sin siquiera mirar atrás, comprobando que las abrazaderas estuvieran apretadas. Entonces, ¿por qué hacerlo? Le contaría lo que estaba haciendo si quisiera, y de lo contrario no lo haría. Ella ya lo sabía. Era sorprendentemente franco sobre la mayoría de las cosas, pero guardaba otras con mucha discreción, como si algo pudiera ayudarla a escapar. Porque hice una estupidez, y ahora tengo que corregir un error. Hizo una señal, y dos clones surgieron, tomando posiciones alrededor de una gran manivela a un lado de la máquina. Convencí a tu hermana de que hice algo imposible, así que ahora tengo que hacerlo de verdad, o arriesgarme a ser descubierto. Volvió a mirar la varilla de metal en el centro de la máquina. Ese es metal conductor de chakra, ¿verdad? Y bastante. Se supone que es muy caro. Su padre tenía provisiones para cualquier miembro de los Hyuga que quisiera adquirir competencia con armas. Solo tendría lo mejor para los Hyuga. No ando precisamente escaso de dinero, admitió Naruto, indicando a sus clones que empezarán. Con gruñidos de esfuerzo, empezaron a girar la manivela. La máquina empezó a girar, con engranajes girando lentamente el metal de chakra en direcciones opuestas, sacándolo y retorciéndolo como un fideo extraño. El metal crujió en protesta, pero obedientemente empezó a ser arrancado como caramelo. Cuando la varilla casi duplicó su longitud, se oyó un chasquido estremecedor y la varilla se partió por la mitad. Los dos extremos irradiaron un brillo rojo apagado por la tensión. Naruto simplemente chasqueó los dientes con irritación. El metal de chakra no se puede trabajar ni forjar como el acero normal, y necesito encontrar la manera de convertirlo en alambres casi microscópicos capaces de imitar el sistema de chakras humano. Hanabi se burló de inmediato, sintiéndose un poco complacida de que el rubio hubiera fracasado tan estrepitosamente. Eso es imposible. Sorprendentemente, no estuvo en desacuerdo con ella y simplemente hizo un gesto para que sus clones desmontaran la máquina. También lo es aprender el arte secreto de otra aldea desde cero, sin ayuda, reflexionó en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que ella pudiera oírlo. O eso me han dicho. Informe de misión. 29 de noviembre de 65M. Rango. B. Operativos. ONU, CH. Objetivo de asesinato de valor medio. Anzaki Hayato. Se considera estratégicamente relevante para su eliminación debido a su práctica de monopolizar a los exportadores de grano afectados por incursiones, vendiendo derechos exclusivos a Kumogakure para financiar la guerra. Estado. Éxito. Notas especiales. Se recomienda una mención especial para la ONU por su trabajo ejemplar. Nota del responsable. No creo que Kumo pueda siquiera entender lo que hizo. Yo ni siquiera puedo entender lo que hizo. Rechazado. El operativo completó la misión según los parámetros, nada más. SD. Hayato se tambaleó ligeramente al cruzar el umbral de su casa. Últimamente lo hacía con frecuencia. Era inusual, pues solía ser un hombre muy elegante. Lo usaba como parte de su imagen general. Sabía que era guapo, pero la apariencia no lo era todo en el mundo del comerciante. Aún así, ayudaba. Era un complemento a la fachada serena, imperturbable y segura que proyectaba. Ese era su secreto. Era, por supuesto, un comerciante brillante desde cualquier punto de vista, pero la capacidad de dominar una sala, de imponer atención y respeto sin pronunciar una sola palabra, fue lo que lo transformó de un hombre superior a la media a un maestro. Esa imagen había sido pisoteada a fondo durante la última semana.
Había comenzado de forma bastante inocua, con ligeros temblores en la mano que amenazaban con derramar alguna que otra taza mientras estaba en una reunión privada. Luego, su piel empezó a palidecer. Pensó que era una enfermedad pasajera y llamó a un médico. No le encontraron nada. Cuando insistió, se quedaron perplejos, atribuyéndolo al estrés. ¿Estrés? ¿Estrés? Anzaki Hayato no se estresaba. Él estresaba a la gente. A partir de ahí, la cosa solo empeoró. Observaba extraños fantasmas fugaces que lo acechaban por la noche de regreso a casa. Siempre permanecían en la periferia de su visión, siempre lo suficientemente vagos como para hacerle dudar si había visto algo. Fue entonces cuando comprendió que lo estaban envenenando, que alguien lo perseguía. Un asesino a sueldo, un shinobi sin duda. Sabía que no debería haberse involucrado con Kumo, pero su trato era demasiado lucrativo como para dejarlo pasar. Un monopolio total sobre toda la cosecha de grano, desde Kaminari hasta Yu, era más de lo que podría haber soñado de joven, y Hayato soñaba a lo grande. Contrató catadores de comida, pero ninguno desarrolló sus síntomas. Llamó a más médicos, mejores médicos, pero insistieron en que estaba perfectamente sano, que los síntomas eran enfermizos somáticos o alguna tontería médica. Lo estaban insultando, lo sabía. No era solo un asesino, era una conspiración. Empezó a comer solo la comida que acababa de comprar. Era imposible que un envenenador accediera a toda la comida del país. Empezó a faltar a las reuniones con clientes. Seguro que conocían su agenda, así que tuvo que despistarlos. Volvió a tropezar, con una extraña punzada que le subía por la pierna. Necesitaba agua. De repente, tenía la garganta insoportablemente seca. Buscó una jarra que tenía junto a la cama, solo para ver una sombra revolotear por la pared, algo en la ventana. Giró, pero solo tropezó con una tabla suelta del suelo, que lo hizo caer al suelo. Levantó la vista frenéticamente, pero lo que fuera que estuviera en la ventana había desaparecido, si es que alguna vez estuvo allí. No se estaba volviendo loco. Alguien lo perseguía. Pero nadie le creía. Estaba perdiendo credibilidad, perdiendo el control. Su cabeza se echó hacia atrás, y una pequeña nube de polvo cayó de las sábanas hasta su hombro. Maldita criada. Ni siquiera podía controlar a su propia ayuda. Hizo una mueca al sentir otro dolor punzante que le recorrió la pierna, esta vez subiendo hasta el brazo. Sin embargo, no se le pasó como los otros espasmos. Su brazo seguía hormigueando, una extraña tensión se arraigaba en el lado izquierdo de su pecho. Solo tuvo la oportunidad de abrir mucho los ojos antes de que su corazón fallara, dejándolo caer al suelo, muerto. A las afueras del pueblo, Naruto se sentó en la rama más alta que podía sostener su peso con seguridad, observando la habitación con unos binoculares de larga distancia. A su lado, una taza de té se enfriaba lentamente en el aire nocturno. Tomó un sorbo mientras observaba el cadáver durante 5 minutos, asegurándose de que el veneno había hecho efecto. Era una de sus recetas más brillantes. 4 sustancias químicas diferentes, inofensivas individualmente. De hecho, completamente inofensivas juntas, pero debían administrarse secuencialmente para que funcionaran. Una comenzó a bloquear lentamente los receptores de melatonina en el cerebro, provocando insomnio y paranoia en la víctima. Otras 2 actuaron alterando sutilmente las sustancias químicas del plasma sanguíneo, reemplazando lentamente el oxígeno en la sangre. A diferencia del oxígeno, este tardaba mucho más en filtrarse y se acumulaba con el tiempo. Esto causaba los síntomas externos que, por desgracia, eran inevitables, según su conocimiento. Fue el último el que lo ató todo. Una simple mezcla que reaccionaba con la adrenalina a cierta concentración, provocando un rápido aumento del metabolismo muscular. Esto disparó las necesidades de oxígeno de la víctima, que, por supuesto, no pudieron satisfacerse, y la víctima se asfixió por su propio miedo. Mañana encontrarían a Hayato y lo declararían víctima de un ataque cardíaco inducido por pánico. Podría haber tardado un poco más que la mayoría de los asesinatos. Pero no habría ni una sola señal de que hubiera una mano detrás de todo. Sonrió al terminar su té, desvaneciendo la taza en un pergamino de sellado antes de bajar de un salto y salir corriendo a informar de su éxito. Kumo, por supuesto, seguiría sospechando de algo sucio, pero no envidiaba al tipo que tenía que averiguar exactamente qué se había hecho. Hanabi estaba casi segura de que Naruto no se había movido de su escritorio en más de una hora. Si no lo hubiera visto entrar y sentarse, habría asumido que era una marioneta escalofriantemente realista.
De hecho, los únicos movimientos que hacía eran consultar un pequeño texto, levantar la mano de vez en cuando y concentrarse en ella. De vez en cuando, parecía brillar con una tenue luz verde, solo para apagarse al instante, seguida de un gruñido de fastidio. Pasaron otros 10 minutos antes de que lo lograra nuevamente, esta vez manteniendo un brillo más consistente alrededor de la mano apuñalada durante unos segundos. ¿Para qué necesitas un bisturí de chakra?, preguntó distraídamente. Ni siquiera sabría qué intentaba si no hubiera leído ese mismo libro en uno de sus episodios más aburridos. Sin duda, era uno de los textos médicos más áridos de su biblioteca. Porque las herramientas de corte normales, con el grosor que necesitaría para cortar el metal, serían demasiado frágiles. El chakra es tan elástico y refinado como tu control. En teoría, si logro refinar la hoja lo suficiente, debería poder cortar hebras microscópicas. Si pudieras mantener el brazo lo suficientemente firme, lo cual es físicamente imposible, señaló. Él gruñó y dejó caer la mano, mirando hacia atrás por encima del hombro con los ojos entrecerrados, uno de los signos más evidentes de irritación que ella había logrado sacarle. No tiene por qué ser mi brazo, replicó, extendiendo distraídamente una mano y obligando a una de las marionetas Dami en su soporte a bajar de un salto y acercarse. Casi por reflejo, Hanabi activó su Byakugan. Incluso entonces, los diminutos hilos que fluían de las yemas de sus dedos eran casi invisibles. Brillaron un poco más y Dami levantó un brazo. Un tenue destello de luz verde enfermiza apareció sobre su mano por un instante. Sin embargo, era claramente algo increíblemente difícil de transferir a una marioneta, ya que un momento después la mano de Naruto se inclinó y Dami se tambaleó. Tampoco pudo entender exactamente cómo lo hacía, aunque obviamente tenía algo que ver con los hilos de chakra. Desactivó su Byakugan y miró su mano. Todos los Hyuga aprendieron desde pequeños a liberar chakra de su Tenketsu, pero lo máximo que había visto en el clan era extender su energía a 30 centímetros de su cuerpo, y eso era en el giro descontrolado del Kaiten. Experimentalmente, intentó extender una hebra lo más delgada posible, pero solo logró formar una pequeña cuchilla en la punta de su dedo. Intentó extenderla más, pero perdió consistencia y se convirtió en un cono brumoso a pocos centímetros de su piel. ¿Cómo lo haces?, preguntó con incredulidad. ¿O Naruto tenía el control del chakra de Tsunade Senju, o había algún truco? Levantó la vista del escritorio, tras haber vuelto a trabajar en su técnica, y rápidamente comprendió lo que hacía con una sonrisa burlancia. ¿Creía que Hyuga no usaba técnicas fuera del Hyuken? Hanabi resopló y cruzó los brazos, mirándola desafiante. Es curiosidad académica, nada más. No es que tenga nada mejor que hacer. Siempre hay algo mejor que hacer, replicó sin pensar, dándole la espalda con desdén. Ella hizo una mueca, sabiendo que la pereza era uno de sus detonantes. Conociendo su suerte, no le oiría ni una palabra en lo que quedaba del día, y los silencios allí podrían volverse insoportables. Lo siento, murmuró, lo que lo hizo detenerse a mitad de la vuelta y volverse hacia ella, despertando su interés. Solo estaba interesada. Parecía no saber qué pensar de eso, frunciendo el ceño un instante mientras volvía a su escritorio. Por un instante, Hanabi pensó que su disculpa había sido en vano, antes de oírlo decir: tienes que girar el chakra, como si estuvieras haciendo ramen. ¿Ramen?, dijo ella, incrédula, pero Naruto la ignoró nuevamente para concentrarse en sus bisturíes de chakra. Aún así, cuando volvió a mirar su mano e intentó expulsar chakra en un hilo, sí que intentó tejerlo. Una pequeña hebra, de unos 30 centímetros de largo, se tejió en el aire, dolorosamente visible incluso sin su Byakugan activado. Casi quiso darse una bofetada en la frente. ¿De verdad era tan fácil? Ella nunca notó la mirada sutil que Naruto le dirigió cuando comenzó a jugar a extender su nueva habilidad. Informe de misión. 20 de diciembre de 65 Rango: A. Operativos. Escuadrón Chunin Beta, 2, 1, señorita, Ki, HK. Posición estratégica marcada. Puente Gion. Determinada para destrucción vital, abasteciendo a los campamentos de Kumogakure desde el puerto de Asashi. Misión clasificada por encima del rango habitual debido a la importancia de que el puente sea demolido a la primera. Operación insostenible si se alerta a Kumo y se le permite reforzar. Tiempo limitado durante los movimientos de tropas de reconocimiento, Intel 77J3HK. Estado: éxito. Notas especiales.
Se recomienda encarecidamente la recomendación para el operativo de la ONU, por su trabajo ejemplar y habilidades de liderazgo demostradas. Rechazada. Tras examinar los informes individuales, no se encontraron motivos para la recomendación, SD. Dos sombras acechaban justo afuera de la luz parpadeante de la antorcha que mantenía el puente esencialmente intransitable. Esto es una estupidez, se quejó Izumo en un susurro. ¿Por qué no volamos el puente? Así lleva siglos, y cuanto más tiempo estemos aquí, más probabilidades hay de que nos atrapen. Hizo una mueca cuando Kotetsu le dio una palmada en la nuca. ¿No escuchabas el plan o siempre estás tan descerebrado? Izumo intentó volverse hacia él, pero él solo levantó una mano y suspiró. Ni se te ocurra responderle, idiota. Te conozco desde hace tiempo para saber la respuesta. Sigue sin gustarme, murmuró Izumo, vigilando con cautela a los shinobi que patrullaban el puente. Lo ponían nervioso. Una compañía completa de ninjas Kumo, 20, y este era el número más bajo desde que empezaron a vigilar el puente. ¿Por qué ese camarón llegó a ser líder de escuadrón? Ambos somos mayores y más experimentados que él. ¿Te gustaría discutir con él sobre eso? Replicó Kotetsu, manteniendo la vista a la derecha del puente, esperando la señal de sus otros compañeros. Izumo se estremeció. Naruto le parecía espeluznante, con su piel pálida y sus ojos ojerosos. Alguien con un aspecto tan enfermizo no debería ser tan intimidante. Y luego estaban sus marionetas. ¿O el Hokage? Sí, dejaste claro tu punto, solo digo. SHH, siseó Kotetsu al notar un destello en el valle. 1, 2, 1, 3. Esa era la señal. Silbó con fuerza, imitando el sonido de una golondrina indígena. El ninja de Kumo ni siquiera se movió. Hubo un momento de pausa antes de que una ráfaga de viento inusualmente fuerte atravesara el puente, obligando a los shinobi a prepararse, la mayoría apartando la mirada por un segundo. En ese instante, una sombra revoloteó por la ladera del valle y se posó rápidamente en la rama junto a los dos Chunin de Konoha. ¿Listos?, preguntó Naruto, observando atentamente a los guardias del puente. Este era el momento más peligroso de la operación, con la mayor probabilidad de ser detectado. Si alguno de los shinobi bajaba la mirada en el momento equivocado... Todo bien, respondió Kotetsu, sin querer que Izumo metiera la pata. De hecho, disfrutaba de nuevo de las misiones de verdad. La guardia de la puerta se estaba convirtiendo poco a poco en su infierno. Saashi dio su señal hace unos minutos. Naruto asintió, con los ojos entrecerrados, concentrado, mientras sus dedos trabajaban incansablemente bajo las mangas. Era difícil sin una línea de visión directa hacia sus marionetas, pero tenía cierta capacidad para trabajar con el tacto. Esperaron unos minutos más hasta que Kotetsu divisó otro destello de luz. Tras verificar el patrón, volvieron a crear una distracción para que su último miembro regresara. Esta vez fue Naruto, quien proyectó su voz para imitar una raza de puma particularmente grande. No era precisamente autóctono de la región, pero tampoco era común verlo por aquí. Fue suficiente para desviar la atención del guardia y que Saashi los compensara sin ser visto. Está colocado, 22 minutos al segundo, informó en un susurro. Espero que tengas razón en el tiempo. Siempre acierto en el momento oportuno, replicó Naruto, con un poco más de brusquedad de lo habitual. El margen de error era muy pequeño y no podía permitirse errores, así que estaba un poco nervioso. Vamos, deberíamos retirarnos a un mejor punto de observación. Había un afloramiento rocoso río arriba que ofrecía una buena vista de la silueta del puente, que se veía impresionante al atardecer. Era una construcción reciente, toda de hormigón y varillas de refuerzo, el tipo de estructura diseñada específicamente contra el sabotaje shinobi. Si hubieran intentado destruirlo de forma convencional, habrían necesitado una cantidad absurda de explosivos en lugares estratégicos, a plena vista de la pasarela. Así que Naruto decidió que no lo volarían por los aires. En cambio, habían pasado la última semana desgastando lentamente los soportes estructurales cerca de la base del barranco, usando la habilidad de Saashi con el ninjutsu de viento para cortar el concreto con el tiempo. Al terminar, Naruto usó a Arakune para reparar el daño con el mismo adhesivo a base de resina que había planeado usar contra Gaara hacía tantos meses. Esta noche había sido la última etapa, con Naruto rociando los parches con el disolvente del adhesivo, diseñado para derretir el pegamento en unos 30 minutos. Al mismo tiempo, Saashi había estado pasando por debajo del puente para colocar un pequeño altavoz justo en el centro.
Si lo hubieran calculado bien y... El sol se elevó en el horizonte y, por un instante, todos los guardias del puente quedaron ciegos. El altavoz se activó, emitiendo el sonido pregrabado que inmediatamente hizo que todas las cabezas del puente se volvieran hacia la fuente. Pasos raspando el concreto. Los ninjas en las inmediaciones se abalanzaron sobre lo que percibieron como un saboteador invisible. Los que estaban al margen simplemente se acercaron para ver qué era todo el alboroto. No era perfecto, solo más de la mitad de los ninjas Kumo se acercaron al centro del puente, pero tendría que ser suficiente. Un crujido sordo y retumbante resonó a lo largo del cañón, y esa fue la única advertencia que recibieron. Un fuerte crujido siguió cuando el centro del puente se quebró bajo la tensión de su peso repentinamente sin soporte, y enormes trozos de hormigón se desprendieron y cayeron unos 30 metros hasta el fondo del valle. Solo uno de los guardias logró salir del puente a tiempo, el resto cayó indefenso junto con los escombros del otrora orgulloso monumento al control de Kumo sobre la región. El equipo de Naruto solo se quedó el tiempo suficiente para ver caer la primera sección antes de correr en dirección contraria. La persecución se vería retrasada por el pánico y por el hecho de que no había ningún ninja en su lado del puente cuando cayó, pero finalmente enviarían rastreadores tras ellos. Estarían de vuelta en la aldea incluso antes de encontrar el verdadero rastro, si Izumo y Kotetsu hubieran hecho bien su trabajo. Mientras corrían, Izumo sintió un golpecito en el hombro y se giró hacia Kotetsu, que corría a su lado, extendiéndole la mano. Gruñendo, el castaño Chunin le desembolsó 50 ríos. Él sigue siendo un camarón. Hanabi se tomó un momento para controlar la respiración antes de entrar al taller. Así lo llamaba, ya que Naruto nunca nombraba ninguna de sus habitaciones. Odiaba mostrar debilidad delante de su captor, y aunque estar agotada después de una larga sesión de entrenamiento no era precisamente debilidad, estaba dispuesta a todo. Pequeñas victorias eran todo lo que tenía contra el peso agobiante de su encarcelamiento. O tal vez eso fue lo que se dijo a sí misma para excusar el hecho de que no había hecho un esfuerzo concertado para escapar en semanas. No. Hazte más fuerte y luego escapa. Naruto fue un tonto al dejarla entrenar así. Con el tiempo, bajaría la guardia y ella tendría una salida. Hasta entonces, aprendería todo lo que pudiera, lo que fuera, para fortalecerse. Incluso sus técnicas. Todo lo que aprendió sobre él, sobre ser un titiritero, la acercó un paso más a descubrir cómo vencerlo. Recuperó el equilibrio y entró, notándolo trabajando en uno de los brazos de su marioneta en su banco de trabajo. Curiosamente, había estado absorto en su imposible proyecto de alambre de chakra durante los últimos meses, y no recordaba que hubiera abandonado ningún proyecto en todo el tiempo que llevaba allí. Se acercó para ver exactamente en qué estaba trabajando, pero casi sintió náuseas. No era el brazo de una marioneta, sino una extremidad humana cercenada. Naruto diseccionaba lentamente el brazo, mientras el pálido brillo verde de su bisturí de chakra cortaba lentamente la carne muerta. ¿Qué demonios estás haciendo?, logró decir entre sus dedos, intentando no vomitar. Naruto no reaccionó, terminando cuidadosamente su incisión antes de usar unas delicadas pinzas para levantar una sección de tejido y sujetarla. Solo entonces se giró, revelando el extraño artilugio de lente sujeto a su ojo izquierdo. Parecía como si alguien hubiera arrancado las entrañas de un pequeño telescopio e intentado convertirlo en un sombrero. Pequeños sellos cubrían los anillos metálicos que albergaban los oculares de cristal. Naruto parecía haberlo ajustado al mínimo. El bisturí de chakra no funcionó. Conseguí raspar el metal, pero solo me quedaron pequeñas cintas, dijo, ignorando su repulsión y manteniendo el tono de siempre al explicar algo. Por alguna razón, ya no funciona como un buen conductor, así que estoy revisando la estructura de la red de chakras para ver dónde me equivoqué. Finalmente cedió y arqueó una ceja, perplejo, ante su evidente incomodidad. No todos tenemos la ventaja de un Denjutsu, así que tengo que hacerlo a la antigua usanza. No. Hanabi ni siquiera pudo terminar la frase, simplemente señaló el brazo distraídamente mientras intentaba no mirarlo. Lo miró de nuevo antes de reír. ¿Qué? ¿Robar a alguien de la calle para cortarlo en pedazos para mis experimentos locos? ¿Por quién me tomas? Parecía genuinamente ofendido, y Hanabi se sorprendió al descubrir que en realidad se sentía un poco culpable por sacar conclusiones precipitadas. Puede que Naruto la haya secuestrado, pero fue un error que admitió. Nunca había mostrado predilección por algo tan espeluznante. ¿Por qué haría eso?
Continuó, ¿cuándo hay tantos ninjas como haciendo fila para conseguir ese honor? Hanabi abrió los ojos de par en par, horrorizada, volvió a mirar el brazo y se apartó de él. Solo duró un instante, antes de que Naruto estallara en carcajadas. Es broma. Es broma. Dijo entre risas. Pedí un cadáver al hospital. Puso los ojos en blanco y se quitó el aparato de la cabeza. Caramba. Siempre pensando lo peor de mí. Bueno, no es como si nadaras en buenos rasgos, Warmonger-san, respondió Hanabi, con las mejillas encendidas por la broma. Supongo que me lo merezco, admitió Naruto con desdén, girando su silla para levantarse y dirigiéndose a la cocina para buscar una bebida. Hanabi se quedó allí de pie, incómoda, un momento antes de que sus ojos se posaran en el dispositivo del escritorio. Lo tomó con cautela, entrecerrando los ojos a través de una de las lentes. Se sorprendió al ver que su vista de la pared del fondo se había ampliado considerablemente. Intentó con otra y pudo distinguir las vetas individuales de la madera al otro lado de la habitación. El aumento era mucho mayor que el que las lentes podían haber logrado, y supuso que era ahí donde entraban los sellos. Aún no sabía lo suficiente sobre Fuinjutsu como para saber exactamente qué hacían, pero parecían bastante complejos. Frustrada, Hanabi estaba casi segura de que Naruto le enseñaría, o al menos la ayudaría a empezar a leer, si tan solo se lo pedía. No quería darle esa satisfacción. ¿Tú hiciste esto?, preguntó ella. Levantó la vista de la nevera. ¿Qué? ¿Las gafas? No, ni se me habría ocurrido hacer algo así. Los encontré en el departamento de criptoanálisis por casualidad. ¿Encontrado?, preguntó dubitativamente. No dio más detalles. Volvió a mirar el brazo. De repente, ya no le parecía tan intimidante ahora que sabía que era un cadáver médico. Era una distinción extraña, pero el hecho de que esta persona al menos hubiera donado su cuerpo voluntariamente lo hacía mucho mejor. ¿Cómo puede ser tan indiferente ante la muerte?, preguntó mientras el rubio regresaba, sentándose en su banco de trabajo y poniéndose las gafas de nuevo. No sé, desensibilización. Quizás fue su imaginación, pero casi pensó que su voz sonaba un poco forzada. Por si no te has dado cuenta, nuestra descripción del trabajo es más bien asesino a sueldo, ¿o es que en el clan Hyuga lo endulzan? Creo que a la mayoría de los niños de 11 años les dan un toque de azúcar, replicó ella secamente. Eso al menos lo hizo levantar la vista y observarla con curiosidad. Vaya, sigo olvidándome de que eres tan joven. Volvió a examinarlo y Hanabi detestó tener que reprimir un repentino arrebato de orgullo ante el falso elogio. Aún así, con el tiempo tendré que acostumbrarme a la realidad. Hanabi solo suspiró mientras se alejaba, dejándose caer en la cama para dormir la mona. Ya ni siquiera tenía hambre. ¿Por qué? Si voy a estar encerrada aquí para siempre. Con su cara enterrada en la almohada, no pudo ver a Naruto detenerse en su trabajo, su mano libre golpeando la mesa sin descanso. Informe de misión. 15 de enero de 66 me rango. A operativos. 1. CH, captura de persona de interés de prioridad media, viva, Kyotsu Ameguritsu, hijo del daimyo del rayo en funciones, destinado a ser utilizado en una eventual posición de negociación. Actualmente se encuentra retenido en una ubicación segura, Intel 79K3, MA, bajo guardia rotatoria, al menos un Jounin en el lugar en todo momento. La exfiltración previa falló, alerta alta extremadamente probable. Estado. Redactado, clasificado bajo el sello de locaje notas especiales. Redactado, clasificado bajo el sello de locaje. Las vigas no le dejaban mucho espacio, probablemente a propósito, y si hubiera sido un adulto, Naruto estaba seguro de que no podría usarlas así. Quizás era una de las últimas veces que podría aprovechar su baja estatura, dado el estirón que había experimentado recientemente. Se colocó torpemente en posición, avanzando despacio para no hacer ruido. Las vigas en lugares como estos habían sido diseñadas especialmente para ser más ruidosas de lo habitual, por lo que se requería un cuidado extra. No ayudaba que, cada pocos minutos, uno de los guardias entrara de ver cómo estaba el pequeño señor, lo que lo obligaba a quitarse el camuflaje con antelación y, a veces, a esperar minutos en un silencio tenso y paranoico. Solo se daba 3 minutos después de cada visita para moverse. Más que eso habría sido exagerado considerando lo aleatorias que podían ser sus visitas. Aún así, finalmente estaba en posición.
Lo bueno era que las vigas estaban diseñadas para chirriar ante la presión repentina, como un shinobi lanzando un kunai. Para un Jounin lo suficientemente bueno, ese tipo de advertencia era más que suficiente, especialmente cuando solo lo separaba de su carga una frágil hoja de papel de arroz. Incluso el ligero retroceso de su lanzador de senbon en la muñeca probablemente lo delataría. Pequeñas bendiciones que, al parecer, el hijo del daimyo era lo suficientemente remilgado como para exigir un poco de espacio a sus protectores. Los nobles eran tanto la bendición como la maldición de un ninja. En posición, movió un dedo, lo que provocó que Ramia, escondida en el bosque fuera del pequeño refugio, hiciera ruidos entre los arbustos. De esos que no son preocupantes de inmediato, pero demasiado grandes para que un shinobi, en conciencia, los ignore. Efectivamente, vio una de las siluetas enmarcadas por las delgadas paredes alejarse para comprobarlo. Asimismo, la visita prevista se produjo cuando el Jounin asomó la cabeza por la puerta corrediza. ¿Está todo bien, Kyotsu-sama? El joven noble simplemente se burló, sin dignarse a levantar la vista de su caligrafía y perdiéndose la mirada igualmente desagradable que el Jounin le dio a cambio. También como lo fue la última docena de veces que le preguntaste a Shinobi-san, estoy seguro. El ninja Kumo gruñó, pero no dijo nada más y volvió a salir. Naruto sabía que esa sería la ventana más grande en la que tendría que trabajar. Sus dedos temblaron de nuevo y 5 diminutas copias de Arakune, aunque de utilidad limitada en comparación con su versión más grande, salieron de su ropa, con un aspecto mucho más parecido a arañas reales que a su contraparte de tamaño humano. No emitieron ni un susurro mientras se dispersaban por la habitación, 4 de ellos bajando por cada una de las 4 puertas corredizas y sellándolas con su adhesivo patentado. No impedirían ni de lejos la entrada de un ninja decidido, pero intentarían entrar primero por la puerta e incluso un par de segundos podrían ayudar. La última de las pequeñas marionetas se acercó sigilosamente al noble. Estaba completamente cubierta de un somnífero de acción rápida mezclado con un anestésico suave que se absorbía directamente por la piel. No podía permitirse que el niño gritara por un ataque más directo. Solo tardó 13 segundos en que el niño empezara a marchitarse, y el rubio sabía que tendría que calcularlo a la perfección. Tanto Ramia como el verdadero Arakune estaban apostados afuera, haciendo su trabajo para asegurar que su vida fuera sin oposición. Solo tenía que agarrar al niño antes de que el Jounin se diera cuenta. Se deslizó de las vigas, tras haber estado bajando gradualmente su peso hacia la pared durante el último minuto. Bajó a toda prisa, agarrándose a los marcos de madera de las paredes de papel y sabiendo que no debía tocar ningún tatami que no fuera el que ocupaba su objetivo. Con un grácil salto que habría envidiado hasta un gato, aterrizó en el tatami central, justo cuando el joven noble comenzaba a desplomarse hacia atrás. Extendió la mano para agarrar a su objetivo, pero el joven estalló en 1000 chispas eléctricas, bloqueando instantáneamente las articulaciones del rubio mientras sus músculos se agarrotaban. En ese mismo instante, 10 ninjas, incluyendo al Jounin, irrumpieron en la habitación desde paneles secretos en las paredes y el suelo. Cada uno tenía un arma en alto y apuntaba a Naruto, 2 de ellos ya avanzaban para atarlo con alambre ninja. En segundos, estaba tan rigurosamente asegurado que no habría podido mover los dedos ni siquiera si no estuvieran aún con espasmos por el clon de rayo. Se preguntó si era una precaución habitual o específica para él. En cierto modo, quería que fuera esto último. Sería una buena señal de que su nombre estaba saliendo a la luz. Eso fue casi impresionante, abrazahojas, reprendió el Jounin, una vez que estuvo seguro de que Naruto no se iría a ninguna parte. Si no hubiéramos sabido que volverían a probar suerte, nos habrían esquivado. Me da curiosidad cómo pensaron que escaparían tan sigilosamente. Su expresión se volvió fea al acercarse, pero no demasiado, pero supongo que eso ya no importa. Chasqueó los dedos y uno de los chunin de la sala le ofreció una silla plegable. Era evidente que no pensaban perder el tiempo con esto. Muy Kumo. Amenaza pura, sin astucia. ¿Quién reveló dónde estaría el hijo del daimyo? Naruto solo sonrió con desdén. Uno de los chunin se adelantó de inmediato para asestarle un revés. Su cabeza se giró hacia un lado con dolor, pero su sonrisa se acentuó al ver al chunin estrecharle la mano con una mueca de dolor. Te hice una pregunta, reiteró el Jounin. Fue una pregunta tonta, respondió Naruto, aún con esa sonrisa exasperante. Puede que Kakashi no le hubiera enseñado mucho mientras era genin, pero incluso un idiota podía aprender de él la capacidad de ser irritantemente alegre. Por pura ósmosis, al menos.
Deberías haber preguntado quién filtró que el hijo del daimyo no estaría aquí. Quizás fue un poco descarado, pensó Naruto mientras se ponía la máscara de gas desde la otra habitación, para advertirles con tanta antelación. Sin embargo, valió la pena por la expresión del Jounin justo antes de que Dami explotara en una nube de gas venenoso, llenando la habitación de un humo púrpura nocivo en segundos. El Chuunin cayó al instante, tras haberse apiñado convenientemente en una pequeña habitación donde su gas era más efectivo. El Jounin fue un poco más resistente, y la leve advertencia le permitió contener la respiración y volver a la salida. Sin embargo, los 2 segundos que perdió abriendo las puertas selladas con adhesivo le costaron caro. El gas era más potente al inhalarlo, pero también era un veneno de contacto que se absorbía por la piel. Para cuando llegó tambaleándose al claro abierto fuera del refugio, estaba completamente desprevenido ante el brutal golpe de la cola de Ramia que lo envió volando de vuelta a la nube aún espesa. Naruto le dio un minuto para disiparse, y aún así no se quitó la máscara de gas, realmente era una de sus mezclas más potentes, antes de entrar en la habitación. Siempre se creen muy listos con sus emboscadas, murmuró mientras giraba al Jounin con el pie, olvidando que cuando se les ofrece un cebo tan tentador, hay que estar preparado para que lo muerdan. Hábilmente, ordenó a Arakune que se tragara al Jounin para transportarlo. Los venenos solían actuar de forma extraña al mezclarse con sellos de almacenamiento, y echó un vistazo a la habitación. El Jounin era el objetivo principal, pues era el que probablemente sabía dónde se encontraba el hijo del verdadero daimyo, pero los Chuunin le proporcionaban buenas bonificaciones. Se encogió de hombros distraídamente. Ese era el problema de Tei. Tras entregar a este tipo al equipo de recuperación que esperaba 1,5 kilómetros de distancia y dejar un par de pistas falsas para confundir a sus equipos de rastreo, su trabajo estaba hecho. ¿En serio? ¿Cuánto dinero tienes?, preguntó Hanabi al adentrarse en lo que parecía un desierto. Una pared de calor casi visible la invadió al entrar en la habitación de azulejos que Naruto había convertido en una forja en miniatura. Se veía casi tan bien como la de un herrero de verdad, y además hacía un calor abrasador, y Naruto ya ni siquiera la usaba. Basta, murmuró distraídamente, usando su lupa para examinar un largo rollo de alambre extremadamente fino. Si no estuviera dispuesto así, Hanabi no estaba segura de poder verlo. Sin duda era más delgado que el alambre ninja convencional. ¿De dónde viene todo esto? Sé que no haces suficientes misiones para pagar todo esto. El rubio se encogió de hombros. De hecho, participaba en más misiones que la mayoría y podría haber mantenido fácilmente su estilo de vida visible con lo que ganaba con ellas, y ese era el punto. Sería incongruentemente sospechoso si empezara a gastar de más. Era solo que la mayoría de los ninjas guardaban su dinero para más adelante, cuando eran demasiado viejos para seguir ganando dinero de forma fiable. Era casi adorablemente optimista en una profesión con una esperanza de vida promedio de 37 años. Pero no, el dinero nunca sería un problema para él. Un porcentaje de un país entero, bastante rico en ese momento, bastaría para la mayoría. Aún así, la mayor parte de ese dinero se reinvertía rápidamente para mantener operativa su creciente red. Rikai era un sueño hecho realidad en ese sentido. Incluso cuando descubrió que ella se estaba aprovechando un poco, simplemente la confrontó y aumentó su salario para igualar la diferencia. Ella realmente le hizo la vida infinitamente más fácil. Había algunos más como ella ahora, operando en diferentes regiones de la red. Todo el sistema comenzaba poco a poco a organizarse en células según la ubicación y la importancia del contacto, divididas entre asuntos económicos, civiles y shinobi. El dolor lo representaba el tener que controlarlo todo, pero al menos lo estaba logrando. Al no responder, el joven Hyuga cambió de tema. Entonces, ¿cómo va la guerra que empezaste? Instigado, aclaró Naruto sin pensar. ¿Cuál es la diferencia? Estabas insinuando que yo era la causa principal del conflicto. Simplemente aceleré lo que ya estaba ahí. Como si eso lo hiciera mejor. Claro que no, respondió con naturalidad. Soy un monstruo horrible y amoral, completamente egoísta y solo busca sus propios intereses. Levantó la vista y le sonrió, una mirada sorprendentemente auténtica que contrastaba terriblemente con lo que decía. Se dio un golpecito en la diadema. ¿No lo ha sacado de esto? No todos los ninjas son así. Se defendió con firmeza, a lo que él simplemente se encogió de hombros, como si dijera di lo que quieras, pero te equivocas.
Incluso estaba empezando a comprender su lenguaje corporal a tal grado, que era deprimente en muchos sentidos. Para responder a tu punto principal y previsiblemente. Todo va previsiblemente. Calculo que todo terminará en unos 3 meses. Eso tomó a la chica por sorpresa por un momento. ¿3 meses? Se encogió de hombros, tendiendo el cable en sus manos y examinándolo con atención. Habrían sido 2, pero Suna se unió ayer como nuestro aliado, sin duda con la esperanza de ganarse la confianza tras el desastre de su invasión. ¿Por qué eso prolongaría la guerra? Porque se están metiendo en planes cuidadosamente trazados como un pollo en un campo minado. Ahora mismo, Kumo ha extraído una buena parte de Inokuni, consiguiendo numerosas ganancias estratégicas de territorio en forma de pueblos clave. En una guerra normal, a eso lo llamaríamos una victoria. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es como si hubieran olvidado que están luchando contra Shinobi. Konoha ha ido sacrificando terreno poco a poco mientras desmantelaba sistemáticamente la estructura económica de Kumogakure. En unos 2 meses, sus arcas se secarán, momento en el que Konoha lanzará un brutal contraataque y recuperará todo el territorio que perdieron con prejuicios. ¿Y Suna? Preguntó Hanabi, casi con miedo de oír la respuesta. No creía que su pueblo natal fuera tan despiadado. Con ellos intentando, obviamente, recomponer las cosas con su ayuda. El Hokage planea prolongar la guerra, solo un poco, para que se les vea haciendo una contribución significativa. Es irritante que tengamos que complacer a los traidores, pero entiendo la lógica. Un Suna que aún está resentido y distanciado de nosotros es más perjudicial a largo plazo que unas cuantas semanas más de lucha. De verdad, Nara Shikaku es un hombre aterrador. Me alegra que esté de nuestro lado. ¿Cómo sabes todo esto? Parecía algo que solo se discutía en salas cerradas al más alto nivel, y Naruto lo decía con naturalidad, como si estuviera en esas reuniones. De nuevo, se encogió de hombros con ese insufrible gesto, estirando el cable que tenía en las manos de forma experimental. Uno de los Anbu que preside algunas reuniones se desquita un poco con una de las camareras más guapas del Golden Leaf. Las rotan con frecuencia, pero puedo deducir la esencia de todo con esos detalles. ¿Y la camarera? Sonrió, dejando el cable en su lugar. La estoy ayudando a montar una, se concentró un momento. Tienda de lencería, si mal no recuerdo. Incluso a las kunoichi les gustaba arreglarse de vez en cuando, y el Yamanaka se había aficionado a demostrar lo peligroso que podía ser el chisme. Hanabi se tomó un momento para procesar todo eso, atónita ante el supuesto alcance de Naruto. De alguna manera, sospechaba que no se limitaba a Konoha. Sin embargo, no quería pensar en eso y rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿cómo va el proyecto del alambre? Naruto simplemente suspiró y pasó su brazo por el banco, arrojando el rollo de alambre al contenedor. Resulta que calentar el metal del chakra hasta un grado utilizable lo vuelve inerte y no conductor. A Hanabi le costaba sentir lástima por él, encogiéndose de hombros con indiferencia. Un paso adelante, 10 atrás. La presión la estaba agobiando, así que eligió ese momento para escapar mientras Naruto la miraba con furia. No estaba segura de si debía alegrarse de que él mostrara más sus emociones, y por lo tanto, de cuánto lo irritaba, o incomodarse de que se estuvieran volviendo tan familiares. Naruto esperó unos minutos hasta que ella salió de la habitación antes de agacharse y recoger el rollo de alambre. Sostuvo un trozo entre las manos, observándolo fijamente. Su brazo vibró ligeramente por el esfuerzo mientras intentaba recordar ese día, y solo por una fracción de segundo, tan rápido que podría haber sido su imaginación, creyó ver una chispa de chakra naranja danzar sobre el alambre. Informe de misión. 12 de marzo de 66 me. Rango. A. Operativo. Un CH, ex-TSNS. Operación conjunta con el Escuadrón Suna. El operativo se solicitó específicamente debido a sus vínculos con la corporación títere de Sunagakure. Ayuda con los disturbios de ninjas desaparecidos en la frontera entre Tani y Kaze. Misión de cooperación, clasificada por razones diplomáticas. Estado. Éxito. Nota especial. Solicitud de examen detallado del informe individual del operativo para su posible manipulación. Rechazado. El historial no muestra precedentes de falsificación de informes, SH. Sugerido para su consideración como Jounin. Rechazado. El historial de la misión no muestra la amplitud necesaria para el ascenso, SD.
El ambiente era pensativo mientras el grupo estaba sentado alrededor de la pequeña fogata, quemando una madera especial que no producía humo. Naruto levantó la vista de sus raciones y observó al grupo, que parecía estar esforzándose por mirar al frente como gárgolas. Un grupo mixto, con todos los tonos de piel de la región Kaze, algo que no se notaba con la obsesión de Suna por cubrirse el rostro con sus ridículos velos. Quizás en el desierto les brindarían algo de consuelo contra los fuertes vientos, pero allí, en la frontera con una de las regiones más exuberantes del continente, los ninjas se las encontraron pegadas a la cara, empapadas de sudor por un calor húmedo al que no estaban acostumbrados. Naruto solo se encontraba un poco mejor, pero al menos se había vestido para la ocasión, eligiendo una chaqueta mucho más ligera y con menos bolsillos, pero que no le provocaría un golpe de calor. Ese no era el motivo de la tensión. Captó las miradas de cada uno de los titiriteros, observándolo con curiosidad. Se preguntó qué habría dicho Kankuro sobre él, o si la opinión del otro titiritero siquiera tenía algún peso para esta gente. El Yondaime Kazekage había muerto, pero se suponía que sus hijos ocupaban un lugar destacado en sus funciones, o eso le habían dicho sus agentes en la aldea. Aún no habían elegido un nuevo líder, pero estaba seguro de que lo harían en cualquier momento. Ciertamente no iba a ser uno de este lote. Volvió a bajar la vista hacia su comida y notó que uno de los titiriteros más jóvenes, al otro lado del fuego, le dedicaba una mirada fugaz. Observó la comida un momento. Raciones estándar, nada especial. Oh. ¡Qué pedestre! Se sintió un poco insultado. Ag murmuró en un tono perfectamente monótono, poniéndose bruscamente de pie mientras se colocaba una mano en la garganta y agitaba la otra con movimientos exagerados. ¡Ay, pobre destino! Parece que me han envenenado, continuó con la mirada vacía, como si comentara sobre una nube particularmente aburrida. ¡Ay de mí! ¿Quién habría podido ver este destino injusto? Para entonces, los demás alrededor del fuego lo miraban con el ceño fruncido, algunos de pie, inquietos. Su líder, un Jounin particularmente corpulento con un velo de gasa gruesa, escupió al fuego. «Mierda, es una marioneta». Kankuro nos advirtió que podía imitarse a sí mismo. Se dio la vuelta, observando la arboleda y las sombras del pequeño campamento. «¿Qué ironía tan retorcida es esta?», continuó Naruto con su tono monótono, sin darse cuenta de que ahora lo ignoraban. «Que caería ante mis hermanos del otro lado de las arenas. Hermanos, en nuestra maestría con las marionetas». El Jounin se volvió hacia uno de sus subordinados. «Pensé que podrías saberlo si lo sustituyera con una marioneta, ¿por qué te trajimos si no?» «Lo haría, lo juro», afirmó la mujer, mirando con incredulidad al rubio que hacía pantomima. «Debió ser una marioneta todo este tiempo». «Mierda», reiteró el hombre, señalando la arboleda. «Dispérsense, encuentren dónde se esconde y no la caguen esta vez». Se volvió hacia la mujer. «Tú. Vigila esto. Si no explota, destrúyelo». Los demás, volvió a hacer un gesto y el resto del escuadrón huyó entre los árboles. «Ah, y así es», continuó Naruto, como si de verdad fuera un actor, terminando sus líneas sin importarle al público, que con la más cruel de las traiciones, muero. Se desplomó bruscamente al suelo, pasando de un soliloquio perfecto a un estado de debilidad en un instante. El claro se quedó en silencio al instante. El joven Suna Chunin miró nerviosamente a la marioneta, dedicándole unos segundos antes de acercarse. El resto del escuadrón ya debía estar peinando a fondo los árboles circundantes, así que si Naruto no había activado su trampa, no lo haría. Sabía que debía destruir la marioneta con un jutsu desde lejos, pero la curiosidad la carcomía. Aunque era una incorporación reciente al grupo de marionetas, su interés no disminuía por ello. La oportunidad de estudiar un estilo de titiritero completamente diferente era demasiado grande como para dejarla pasar. Se acercó con cuidado, aún temerosa de que la marioneta explotara repentinamente. Se detuvo justo antes de darle la vuelta a la marioneta flácida, y la ligera vacilación le costó caro. Un golpe sordo, un ligero escozor en el cuello, luego, oscuridad. Naruto gimió mientras se daba la vuelta, rebuscando rápidamente en sus bolsillos hasta encontrar un frasco con un líquido transparente. Lo bebió de inmediato y suspiró al calmarse el ardor que se extendía desde su abdomen. Había sido un poco arriesgado, incluso para él, pero era mejor que enfrentarse a todo el escuadrón. Se puso de pie, mirando de reojo a la inconsciente Suna Chunin antes de agacharse para extraerle el senbón del cuello.
Tendría que agradecerle a Sasuke por haberle inspirado para su lanzador de muñeca, si no lo olvidaba. Se crujió el cuello, sintiendo cómo se desvanecían los últimos vestigios del veneno. ¿En serio? ¿Veneno animal puro? ¿Ni siquiera sintético? De verdad se sintió insultado. Sacó un pergamino y liberó a Ramia en una bocanada de humo. Una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro mientras miraba hacia la línea de árboles. Es hora de ir a cazar. Anabis mordió el labio pensativa, sentada en un rincón de la sala de la forja reutilizada. Naruto poseía una intensidad inalcanzable mientras trabajaba, así que sabía que no debía interrumpirlo. La forja aún ocupaba una de las paredes, sin luz, pero ahora la sala estaba abarrotada de maquinaria. Un enorme equipo compuesto por rodillos especializados, intercalados con quemadores especiales que el rubio había conectado a cuerdas de chakra. Su último intento de crear los cables de chakra que habían absorbido su tiempo libre durante meses. Sentía curiosidad por su estado de ánimo. Le había contado un poco sobre la misión con Suna, incluyendo la traición. Pensó que estaría feliz de poder poner a prueba su temple contra tantos otros titiriteros. En cambio, le irritó que el Hokage hubiera decidido ocultarlo todo para que su relación con Suna no empeorara más. Naruto había recibido una compensación, por supuesto, la mayor parte destinada a este mismo proyecto, pero era el principio del asunto lo que le irritaba. En ese sentido, ella podía entenderlo. Aunque había salido prácticamente ileso del encuentro, la indignidad de ver a sus atacantes salir airosos con un simple tirón de orejas debió ser irritante. Le molestaba poder ver desde su perspectiva incluso eso. Sus pensamientos se desviaron hacia su relato de la pelea. El hecho de que hubiera aniquilado a todo un escuadrón del cuerpo títere con una sola marioneta, precisamente en el campo en el que se especializaban, le daba un poco de miedo. Siempre había asumido que su captor era poderoso, después de todo, había vencido a Neji, la persona más fuerte que conocía aparte de su padre, pero verlo en realidad era algo completamente distinto. Ella lo siguió con la mirada mientras descendía lentamente por la plataforma, observando cómo el metal de chakra pasaba por rodillos cada vez más pequeños, aplicando ocasionalmente llamas de chakra a los cables cada vez más delgados para mantenerlos dúctiles. Fue un proceso extremadamente gradual, dando casi 2 vueltas a la habitación antes de que los cables quedaran tan delgados como los necesitaría. El hecho de haber llegado tan lejos, después de tantos fracasos, demostraba, como mínimo, su gran determinación. «Eres fuerte, ¿verdad?», preguntó bruscamente, obligándolo a girarse. Sus facciones estaban fruncidas por la concentración, pero se suavizaron un poco al verla. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que había entrado. Últimamente lo hacía mucho. Relajarse con ella, dejarse llevar por sus pensamientos en lugar de fingir, como al principio. No estaba segura de cómo sentirse al respecto. Parpadeó. ¿En serio no? La respuesta la tomó por sorpresa. La mayoría de los ninjas estaban encantados de presumir de su fuerza. ¿Qué quieres decir? Él era fuerte. Ella lo sabía. ¿De qué otra manera habría logrado todo lo que había logrado? Bueno, hay mucha gente más poderosa que yo, dijo lentamente. Era evidente que no le había dado mucha importancia. Gente mejor en taijutsu o genjutsu, gente que podría superar a una de mis marionetas con la espada, o que sabe mucho más jutsu que yo. Se encogió de hombros con indiferencia. Simplemente soy muy bueno con las marionetas, tengo mucho chakra y puedo pensar de forma más lateral que la mayoría. Pero, acabas de derrotar a todo un escuadrón de Chunin y a su capitán, argumentó Anabi. ¿Y entonces?, replicó, acercándose a uno de los bancos cercanos y sacando un kunai de una caja. Puedes dominar todas las formas de taijutsu, pero un kunai en la columna vertebral te matará. Podrías esclavizar a una aldea entera con genjutsu, pero un corte lo suficientemente profundo en la cara interna del muslo te desangrarías en segundos. Podrías hervir un lago entero con un jutsu de fuego. Ni siquiera Tsunade Senju podría salvarte con el corazón destrozado. Volvió a dejar el arma al ver que había dejado claro su punto. Nadie es todopoderoso. Basta con un error, bajar la guardia en el momento menos indicado, y estás muerto. Su mente se desvió hacia un destello de cabello rosa antes de negar con la cabeza, volviendo a concentrarse en el momento. No soy fuerte, no soy más fuerte que cualquier otro humano. Simplemente no tengo ningún interés en morir todavía.
Dejó que Hanabi reflexionara sobre eso mientras regresaba al extremo de la máquina, extrayendo con cuidado un hilo de alambre casi invisible y sosteniéndolo entre los dedos. Un instante después, sonrió radiante. Intrigada, Hanabi activó su Byakugan y se quedó boquiabierta. El minúsculo hilo de metal en sus manos ardía de chakra, prácticamente indistinguible del sistema de chakra que ella podía ver con la misma claridad en su propio cuerpo. Pero eso es, murmuró débilmente, incapaz de terminar el pensamiento. Perseverancia, dijo Naruto, todavía sonriendo locamente, todos los rastros de su antiguo estado de ánimo desaparecieron como humo por una ventana. Bueno gente, esos fueron los capítulos 19 y 20, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.